jueves en el lugar de Octauco también, los decretos de Dios. Amén. Le invito a que abramos nuestras escrituras en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, tiene por título: Dios ha proveído de todos los medios para la redención. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Antes de que leamos, quisiera dar un aviso para que también usted y yo empecemos a orar al Señor. Vamos a comenzar prontamente con un discipulado, Amén. persona a persona, porque es necesario que todos lleguemos a comprender una misma cosa del Señor. Y este discipulado va a consistir en enseñar obviamente doctrina, pero casa por casa, familia por familia. Y voy a tener que darme ese trabajo de estar con cada uno de ustedes cada semana, quizás una hora, y poder estudiar esto, porque muchas veces estudiar, ¿cierto?, en conjunto, en una congregación, a veces es difícil, porque si hay duda, a veces uno no se atreve a decir la duda. Pero a veces en esa cercanía que hay en la familia, podemos hablar y discipular de mejor manera y llegar, ¿cierto?, a entender muchas cosas y solucionar muchas preguntas que quizás se nos vienen en el momento. Así que no lo hacemos por una iniciativa humana, sino porque el Señor dijo en Mateo 28, 19, que debemos ir y hacer discípulos. No solamente debemos predicar a las personas, no solamente debemos predicar y enseñar a los hermanos, sino que debemos discipularlos. Porque todos somos discípulos de Cristo y debemos llegar a saber lo que Él sabe. Debemos cada uno de nosotros de manera sólida entender cada punto de la palabra de Dios. Por eso le pido que nos ayude a orar en esa dirección para que prontamente, si el Señor quiere, ya los primeros días de marzo, comenzar una vez a la semana el discipulado, familia por familia. Amén. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 al 14. Dice así la Escritura: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu, y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios Padre, hemos leído la porción de estas Escrituras. Te suplicamos, Señor, que nos seas dando sabiduría y entendimiento, que nos des, Señor, la comprensión acerca de lo que tú quieres decirnos, que atesoremos, Señor, lo que tú tengas que decirnos por medio de la palabra de Dios, por medio de las enseñanzas. Te suplicamos, Dios mío, que puedas darnos esa esperanza a cada uno de nosotros y esa seguridad que no la hallamos en el mundo, sino solamente en ti. Ayúdanos a no tener una falsa seguridad de la salvación, sino una seguridad certera en ti, mi Señor. Te rogamos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Favor de tomar asiento. Estamos estudiando los decretos de Dios. Amén. Y como cada vez, para que de alguna u otra manera quede en nuestra cabeza lo que son los decretos de Dios. ¿Qué es lo que son decretos de Dios? Es un propósito eterno por el cual Dios trae gloria para sí mismo. Amén. Es un propósito eterno. Los decretos de Dios son los propósitos eternos que Dios tiene para su gloria. Para su gloria. Son propósitos que Él, o el propósito de Dios, ha venido desde antes de la fundación del mundo. Y todo lo que Él ha dicho, ha hecho. Todo lo que Él ha decretado, se cumplió, se está cumpliendo, se ha cumplido y se va a cumplir también en el futuro todo lo que el Señor ha establecido. Hoy nos toca ver que Dios ha proveído de todos los medios para nuestra salvación. Como comúnmente estamos estudiando desde la Confesión Bautista de 1689, nos dice el punto número 6: así como Dios ha designado a los escogidos para la gloria, dice, de la misma manera, por el propósito eterno y libérrimo de su voluntad, ha preordenado los medios para ello,
Por lo tanto, los que son escogidos por Cristo, eficazmente llamados a la fe en Cristo, por su Espíritu, obrando a su debido tiempo, son justificados, adoptados, santificados y guardados por su poder mediante la fe para salvación. Nadie más es redimido por Cristo o eficazmente llamado, justificado, adoptado, santificado, salvado, sino solamente los escogidos. Cada uno de estos puntos los vamos a ir estudiando porque son puntos bíblicos. La Biblia confirma de que esta declaración es verdadera y es muy importante que nosotros tengamos esto. Ha quedado claro que los escogidos han sido designados ¿por quién? Por Dios. ¿Desde cuándo que han sido designados? Desde antes de la fundación del mundo. Y esa elección está basada en su soberanía. En su soberanía. Hemos entendido que la salvación es monergista porque es Dios y solo Él quien trabaja para nuestra salvación. Porque, como dice el texto, ¿cierto? Y el Salmo capítulo 3, versículo 8 lo dice, ¿la salvación a quién pertenece? Al Señor. Si la salvación pertenece al Señor, eso quiere decir que Él es quien la imparte, Él es quien dota con los medios, Él es el que da todo para la salvación. Eso quiere decir que es Él y solo Él quien ha provisto de los medios para nuestra salvación. Eso quiere decir que es el Señor quien por su sola gracia salva a las personas. Es Él, con su poder tan maravilloso, quien nos provee de todo lo necesario para que usted y yo seamos salvos. Meditemos la primera declaración. Él, es decir, Dios, ha provisto de los medios para nuestra redención. Debemos argumentar, como usted y yo lo sabemos, que nuestra incapacidad de salvarnos por nuestra propia fuerza o cooperar para ser salvo es real. Somos incapaces de venir a Cristo por nuestra propia fuerza. Eso lo hemos entendido por medio de las Escrituras. Somos incapaces también de cooperar para esta salvación. Y esto no solo lo dice la confesión, sino si afirmamos lo que dice la confesión es porque eso lo afirma la Escritura, no porque una confesión lo diga. Recuerde este dicho, la Iglesia no determina lo que debemos creer. Quien determina lo que debemos creer, ¿quién es? Dios mismo, por medio de su voluntad revelada llamada la palabra de Dios. Pero si una declaración de la Iglesia, tal como una confesión, una enseñanza de doctrina, en la cual estamos de acuerdo, debe estar de acuerdo ¿en qué cosa? En la palabra de Dios. ¿Por qué hay una incapacidad? Porque como hemos leído en San Juan 6:44, ninguno, dice el Señor Jesucristo, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado ¿de quién? Del Padre. Ninguno puede venir a Cristo. Ninguno puede acercarse a Él si no le fuere dado del Padre. Y nuestra incapacidad humana ha sido claramente establecida en Romanos capítulo 3, versículo 9, donde el apóstol Pablo, citando el libro de los Salmos, dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Amén. ¿Y eso qué nos muestra? Nuestra incapacidad de venir a Cristo, nuestra incapacidad de cooperar para nuestra salvación. Por eso decimos que es indispensable para nuestra salvación los medios que Dios ha provisto. Porque si alguien no se aferrara a estos medios, si alguien, no recibiera estos medios dados por Dios, ¿alguien podría ser salvo? No, sin estos medios sería imposible ser salvo. Pero, ¿qué es lo que es o a qué nos referimos con un medio? Medio, entiéndase por medio como aquello que sirve para alcanzar un determinado fin. Aquello que sirve, aquello que es necesario para alcanzar un determinado fin. No pudiésemos alcanzar la salvación si no fuera por los medios proveídos por Cristo para la misma. Porque en nuestro estado natural estamos muertos en nuestros delitos y pecados. En nuestro estado natural no tenemos la capacidad de venir a Cristo ni alcanzar esta salvación. Pero con los medios provistos por Dios hacia sus escogidos, estos escogidos son salvos. Y son siempre salvos
porque Dios los ha capacitado con todo lo necesario para que ellos lo sean. La declaración que la confesión apunta con claridad lo ha dicho por la Escritura, porque este medio es el medio que nosotros conocemos como la gracia, los medios de gracia que Dios nos ha dado para la salvación. Por eso la confesión dice, habiendo caído en Adán. ¿Por qué necesitamos de estos medios para la salvación? Porque la humanidad entera ha caído con Adán. Desde que Adán y Eva pecaron, todo el pecado vino sobre la humanidad completa. Entonces eso nos hace incapaces y necesitamos de manera indispensable de estos medios de gracia dados por Dios. Le invito a que vayamos a las Escrituras en Efesios capítulo 2 versículo 3 para que entendamos que el hombre cuando pecó se ha transformado en un hijo de ira y en un hijo del diablo. Efesios capítulo 2 versículo 3 Efesios capítulo 2 versículo 2 dice la Escritura así: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién opera en los hijos de desobediencia? ¿Quién opera en él? El diablo, ¿cierto? Entre los cuales también todos nosotros vivimos. Es decir, todos nosotros vivimos en otro tiempo, dirigidos por Satanás, dirigidos por ese espíritu de la potestad del aire. Y eso, ¿qué es lo que resaltaba o motivaba? Los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Es un problema que a veces tengo con mis compañeros de trabajo, que a ellos les cuesta entender esta parte, de que no todos somos hijos de Dios. Les cuesta entender esa parte de que no todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero hijos de Dios son solamente aquellos que han sido adoptados por Él. Amén. Y todo el que no es hijo de Dios, ¿de quién es hijo? Del diablo. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Por eso dice que este mundo gira o anda y cada persona vive conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Pero hay algo que la palabra de Dios señala aquí de manera muy clara: que éramos por naturaleza hijos de ira. Dios no nos hizo a nosotros pecadores, nos hizo santos, puros y limpios delante de Él. Pero el hombre, al comer de ese fruto junto a su esposa, provocó que cayera. Y esto es lo que se conoce como pecado original. El pecado original no es que ellos comieron una manzana, el pecado original es que el pecado vino sobre toda la descendencia de Adán. Y el pecado no lo afectó de manera superficial, sino que afectó la raíz de su corazón. Por eso cada ser humano que nace siendo un pecador, nace siendo un hijo del diablo, nace siendo un hijo de ira. Por eso la declaración de la confesión es clara, es decir, habiendo caído en Adán. Cada ser humano de esta tierra ha caído en Adán. Pero ¿por qué podemos ser redimidos? ¿Cuál es el único medio para nuestra redención? Es Cristo. Cristo y solo Cristo es aquello que nos salva. Porque el pecado ha afectado nuestra raíz. Por eso no necesitamos maquillar al ser humano. No necesitamos, o el ser humano lo que necesita no es aprendizaje. Porque el pecado ha afectado su raíz. No es que él no entienda lo que está haciendo, él lo sabe. Y aunque usted le muestre, sabe lo malo que está haciendo. Porque su naturaleza pecaminosa quiere hacer eso.
y desea hacerlo. Entonces no basta con educar a las personas. ¿Qué es lo que dice el Señor? Deben nacer de nuevo. Si una persona no nace de nuevo, no puede ver, no puede contemplar lo que usted y yo contemplamos de manera tan clara y evidente. Por eso nos cuesta tanto a veces hacer entender a las personas, y no las vamos a hacer entender porque están viviendo en su naturaleza pecaminosa y no han sido renovados por el poder del Espíritu Santo. Pero aquellos que son de Dios, aunque puedan estar equivocados en su percepción de las cosas, está el Espíritu Santo que está aquí dentro y los lleva a convencerlos de pecado. Hace que se sientan mal de lo que están haciendo. Pero aquellas personas que no están en Cristo y aquellas personas que no han nacido de nuevo, no tienen esa convicción de pecado. Por eso es imposible que sin los medios de gracia podamos ser salvos. No basta solamente con educar a las personas. Basta que Dios las haga nacer de nuevo por medio de su Espíritu. El libro de Romanos capítulo 5, versículo 12 dice la Escritura con respecto a Adán y Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Miren lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12. El pecado ha pasado a toda la humanidad. A todo ser humano ha sido traspasado ese pecado. Porque Adán era hijo de ¿quién? ¿De quién era Adán hijo? De Dios. Pero los hijos que vinieron de Adán no iban a ser hijos de Dios, iban a ser hijos de ¿quién? De Adán. Por eso ustedes pueden ver la descendencia hijo de Adán, no dice hijo de Dios. Porque solamente los hijos de Dios son aquellos que han sido adoptados por Él y puestos nuevamente en la familia de Dios. Vemos que así como la muerte pasó a todos los hombres, eso quiere decir que todos pecaron. Cada ser humano de esta tierra muere y está muerto en su delito y pecado. De manera física muere en alguna cantidad de tiempo determinado por Dios, y espiritualmente está muerto. Cada ser humano de esta tierra nace estando muerto. Nace sin esa capacidad de venir por sus propias fuerzas a Cristo. Por eso creo que para un padre y una madre debe ser tan difícil. Estoy hablando de padres y madres cristianos, porque no pueden ellos asegurar a ciencia cierta que sus hijos son salvos. Porque aún sus hijos necesitan nacer de nuevo. No basta con llevar a los niños desde pequeños a la iglesia. No basta con enseñarles valores cristianos. Lo que necesitan es nacer de nuevo. Amén. A veces me dicen: Daniel, tú has ido desde pequeño a la iglesia, y eso quizás te ha favorecido de que tú permanezcas en el cristianismo. Pero le explico de manera clara que nací siendo un pecador. Pudieron enseñarme valores cristianos, pude aprender muchas cosas dentro del cristianismo. Pero llegó un momento en mi juventud que me alejé de estas cosas porque no había nacido de nuevo. No tenía esa necesidad de Cristo. No tenía esa necesidad de buscar las cosas de Dios. Pero cuando el Señor, por obra de su Espíritu Santo, permitió que naciera de nuevo, pude tener esa convicción de pecado y ese deseo de venir a Cristo. Por eso es indispensable los medios de gracia para nuestra salvación. Y cada escogido ha sido dotado por los medios de gracia. Porque solamente por los medios dados por Dios hallamos esta salvación. Verso 13 dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún los que no pecaron de manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había venido. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. Por la gracia de un hombre, ¿de quién? Jesucristo. ¿Quién nos ha dotado de los medios para nuestra salvación? Jesucristo. La encarnación de Cristo. Que Cristo haya venido en carne trajo para nosotros los medios suficientes para nuestra salvación. Cristo es suficiente para nuestra salvación. Si nos saltamos al verso 17, dice: pues si
por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Necesitamos de manera indispensable los medios de gracia dados por Dios, porque estos son los que derraman abundante gracia y ese don de justicia sobre nuestra vida. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por medio de Cristo la justificación de vida fue derramada en nuestros corazones, fue derramada en nuestras almas para hallar salvación y vida eterna solamente en Él. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno muchos serán constituidos justos. El apóstol es claro, quiere señalar de manera evidente que los medios de gracia son solo por medio de Cristo y son dados solamente por medio de Él. No es algo que el ser humano pueda alcanzar con sus propias fuerzas, sino solamente por el poder de Dios. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Por eso, hermano, es tan claro entender esto para aquellos que muchas veces quieren judaizar la iglesia, o para muchos de aquellos que quieren poner a la nación de Israel como una nación santa actualmente. Eso es imposible. Entiéndase que si bien ellos tienen el Antiguo Testamento, ellos no creen en quién, en Cristo. Y si una persona no cree en Cristo, no puede ser salvo. El Señor Jesucristo lo dijo de una manera muy claro y evidente. Dijo, nadie viene al Padre sino por mí, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. ¿Quién podría llegar a un punto determinado sin el camino? No puede. Entonces un judío que puede pasar su vida entera estudiando el Antiguo Testamento, saber cada palabra, si no cree en Cristo se va al infierno, si no se arrepiente. Si no cree en Cristo y muere, aunque dedique su vida a la ley de Dios, no puede porque no tiene los medios de gracia para alcanzar la salvación. No tiene los medios de gracia para ser salvo por medio de Cristo. Porque solo por medio de Cristo hay salvación, solo por medio de Él. A través de Cristo y solo a través de Él somos redimidos, somos salvos. Hemos recibido estos medios solamente ¿por qué? Solamente por gracia. Un texto muy conocido por nosotros, como lo es Efesios capítulo 2, versículo 8, dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. La gracia y la fe son los medios que Dios ha dado para que las personas sean salvas. Sean salvas. Sin la gracia de Dios es imposible. ¿Y qué es lo que es la gracia? Siempre lo repetimos. Es el favor inmerecido e inmérito. Solamente por el poder de Dios, solamente por el amor de Dios. Él ha dado voluntariamente esta gracia sobre sus hijos. Y esta gracia es suficiente. ¿Por qué la Iglesia Católica no es una iglesia válida, si lo podemos decir así? Porque la Iglesia Católica no cree en la sola gracia. Ellos creen que esa gracia, para poder alcanzarla, necesitamos acompañarla de obras. Entonces ellos ven a Cristo y no ven a Cristo como lo suficiente, ¿entiendes? Como aquel medio suficiente para la salvación. Dicen que ellos tienen que cooperar para esta salvación. ¿Qué están haciendo ahí de la salvación? Pasando de una salvación bíblica que es monergista a una salvación sinergista. Exaltando al hombre, hallando en el hombre una cierta capacidad para acercarse a Cristo. Eso sería una blasfemia contra el mismo Señor. Porque estamos quitándole mérito ¿a quién? A Cristo. Y el hombre quiere llevarse algún trozo de gloria para él. Es decir, cooperé con Dios. ¿Qué es lo que hace cada vez que un católico toma una hostia y participa del vino? Ellos sacrifican nuevamente a Cristo.
continuamente, cada reunión católica y que está haciéndose esa comida de la hostia, lo que quiere emular la Santa Cena, ellos dicen que están sacrificando a Cristo nuevamente y lo sacrifican de nuevo y lo sacrifican de nuevo, obviando lo que la Escritura dice que Él fue sacrificado una vez para siempre. Si yo necesitaría sacrificar a Cristo nuevamente, eso quiere decir que su sacrificio que fue hace 2000 años atrás no fue suficiente. Por eso decimos que no es una iglesia madura. Porque los medios de gracia que el Señor nos da son suficientes para nuestra salvación. Cristo es suficiente para nuestra salvación. No hay un valor en el ser humano que le haga salvo. El segundo punto es, ¿en qué consisten los medios de gracia a través de Cristo? ¿Qué es lo que son los medios de gracia? Sabemos que la gracia es un favor no merecido e inmérito. Sabemos que los medios son lo que necesitamos para alcanzar el fin. Es lo que necesitamos de manera esencial para el fin. Pero ¿en qué consisten esos medios? La confesión de fe señala escrituralmente algo muy claro. Primeramente consisten en un llamamiento eficaz. Todo aquel que es participante de los medios de gracia, ¿qué es lo que recibe? Un llamamiento. Obviamente antes de eso hay una elección soberana de Dios, pero viendo el medio de gracia que necesitamos, nosotros es el llamamiento. Ser llamado por Dios, llamado para la salvación. Pero ese llamamiento debe ser diferenciado del llamamiento general. Por eso es llamado, y la confesión no se le escapa a esta parte, le llama llamamiento eficaz. Hay un llamamiento general y hay un llamamiento eficaz. ¿Cuál es la diferencia? Yo creo que más de alguna vez usted ha leído Mateo capítulo 22, verso 14, cuando dice, muchos son los llamados, y dice, pocos los escogidos. ¿De qué llamamiento está hablando ahí? ¿De un llamamiento general o un llamamiento eficaz? De un llamamiento general, porque dice, son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos. Hablar de muchos los llamados es un llamamiento general. Estamos hablando de que en ese llamamiento general nosotros como seres humanos seguimos lo que Cristo dijo, vayan y prediquen el Evangelio. Estamos en nuestro trabajo, estamos con nuestra familia, estamos con algún amigo, alguien le compartimos el Evangelio. Eso es un llamamiento general. Pero ¿quién hace el llamamiento eficaz? Cristo. Él a su momento determinado, lo vamos a ver, nos utiliza para llamar eficazmente a la persona por medio de su palabra. Por eso, aquellos que reciben el medio de gracia no solo reciben un llamamiento general, sino que reciben un llamamiento eficaz. ¿Y por qué le llamamos eficaz? Le llamamos eficaz porque es certero, 100% de efectividad. El llamamiento que Dios hace para salvación es 100% efectivo. Y es como Dios llama. ¿A qué le llamamos llamamiento eficaz? Recuerde que es una de las doctrinas de la gracia. Es como Dios llama sobrenaturalmente a los pecadores, de manera que ellos son movidos al arrepentimiento y a la fe al conocer la majestad de Cristo. Es un llamamiento eficaz. Cuando hemos sido llamados eficazmente por Dios, ¿qué es lo que experimentamos nosotros? Arrepentimiento genuino. Lo primero que una persona que ha nacido de nuevo experimenta es un arrepentimiento genuino. ¿Qué es lo que significa arrepentimiento? Lo hemos estudiado muchas veces. Significa cambiar de actitud. Es decir, que si he sido llamado eficazmente por Dios, mi vida tiene un cambio. He cambiado de actitud. He cambiado. Porque ahora mi corazón no sirve al mundo, sino que sirve a ¿quién? Cristo. No solo soy llevado al arrepentimiento, sino que eficazmente en mi llamamiento, en el llamamiento que Dios nos ha dado, somos también movidos a la fe. Porque nos arrepentimos y ponemos nuestra confianza en ¿quién? En Cristo. Solamente en Cristo. Y ponemos nuestra fe en Él. Y somos movidos al arrepentimiento porque conocemos su majestad. Una persona que ha sido llamada eficazmente, ha sido llamada no a los pies de una iglesia, no a los pies, o como lo podríamos decir, no bajo las enseñanzas humanas de una persona. Alguien que ha sido llamado eficazmente por Dios ha tenido un contacto con la santidad de Él.
Y no estoy hablando de una visión que tuvo, sino que en ese momento que Dios lo llamó eficazmente, y no digo que convulsionó su cuerpo, o habló en lengua, o hizo algún tipo de cosas que el mundo hoy día dice, sino que cuando fue llamado eficazmente, el convencimiento fue tan grande que llenó su corazón. Porque pudo contemplar la majestad de Dios. Porque su corazón, al contemplar la majestad de Dios, no con los ojos visibles de su carne, sino con su misma alma y su interior, se estremeció ante su santidad. Y se estremeció a tal punto que usted cambia por el poder de Dios. Y que usted pone la fe que Dios da en Él. Solamente en Él. Y solo por conocer la verdad. Pero una persona que es llamada de manera general puede ser llevada al arrepentimiento de manera general. Pero como no ha sido dotado de los medios de gracia, ese arrepentimiento es un arrepentimiento vacío, es un arrepentimiento humano, de solamente por un momento. Esa fe es una fe como humana, porque hay fe humana y una fe dada por Dios. La fe humana tiene límites. La fe puesta en Cristo y esa fe que da el Señor es una fe que permanece. Es una fe no fingida, es una fe que llega hasta esos lugares que llevó a muchos cristianos hasta la muerte física. Era tanta su confianza en Cristo que ellos preferían morir antes de negar su fe. Porque podríamos decir, ¿qué llevó a esos apóstoles a defender una palabra, unas letras y morir? Preferían ellos que sus cuerpos fueran desollados, preferían que mataran a su familia, preferían, ¿cierto?, sufrir la muerte solamente por una fe en Cristo. Pero esa fe no era cualquier fe, era una fe eficaz, una fe genuina, una fe no fingida, una fe dada de Dios, porque ellos habían contemplado la majestad de Dios. No hay mayor momento en el cual la fe es probada en el momento de la prueba. Nunca voy a saber si tengo una genuina fe hasta que no venga la prueba, que me haga decir, sí, tengo fe. Porque estuve ahí y realmente, ¿cierto?, mostré que mi confianza está en el Señor primero que todo. Primero que todo está el Señor. Y después viene lo demás. Eso es tener una verdadera fe, porque he tenido y he experimentado un llamamiento eficaz. Mire, vamos a las Escrituras. En 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, versículo 22. 1 Corintios 1, 22 dice así la Escritura: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, claramente tropezadero, y para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Para un judío que no había sido llamado eficazmente por Dios, esto era un tropezadero, esto causaba una caída de su religión. Y hasta ahora el Evangelio causa en el religioso eso, una caída, un tropiezo, porque no puede entender cómo Cristo es el que hace todo en el corazón. El religioso tiende a creer que humanamente puede servir a Cristo y humanamente puede servir y seguir las cosas. Por eso el Evangelio para ellos es un tropezadero, es una piedra de toque porque no entienden cómo puede ser así. Y por otro lado, los griegos, que representan el pensamiento humano, al pensamiento fuera de la religión, ¿qué es lo que es el Evangelio? Una locura. Es que como tanto, como tan extremista, como tan loco, como algo tan descabellado, creo. Pero para aquellos judíos y gentiles que son llamados eficaz, esto es poder de Dios. No es una locura, no es un tropezadero, es poder de Dios. Por eso lo defienden tanto, por eso fueron capaces de llegar hasta las últimas instancias, por defender su fe. Porque para ellos era poder y sabiduría. Poder y sabiduría. Recuerde que la sabiduría es la aplicación de todo nuestro conocimiento. Podemos tener mucho conocimiento acerca de las cosas de Dios, pero si no somos sabios para aplicar ese conocimiento realmente no sirve para nada. Pero para aquellos es su poder,
Me gusta la palabra griega que se utiliza aquí como poderes, dinamit, que es la palabra que se utiliza como dinamita. Y usted sabe lo que es la dinamita. No es algo que pasa desapercibido, no es algo que tiene poder, es algo que genera. Entonces, por eso es importante entender que lo que el Señor ha puesto en aquellos que han sido llamados eficazmente, aquellos que han sido dotados de estos medios, no pueden aguantar las cosas del mundo, no pueden, en el sentido, ¿cierto? No pueden sentirse cómodos no haciendo la voluntad de Dios. Porque está esa dinamita en ellos, si lo podemos expresar de manera metafórica, está esa dinamita en ellos. Porque no pueden soportar estas cosas, no pueden tener esa capacidad de estar ahí de manera superficial, fuera de la voluntad de Dios. Un ejemplo de llamamiento eficaz lo podemos contemplar en Mateo capítulo 9, verso 9. Para que veamos lo que es un llamamiento eficaz, si alguno no ha aprendido aún esta doctrina de la gracia, pueda, para la próxima vez que se diga llamamiento eficaz, pueda entender claramente lo que significa. Mateo capítulo 9, versículo 9. Mateo capítulo 9, versículo 9 dice así la Escritura. Mateo capítulo 9, versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Esto es un llamamiento eficaz. ¿Quién lo eligió? A Dios, a Jesucristo. ¿Qué le dijo? Ven y sígueme. Usted dice, ¿pero dónde está el arrepentimiento? Y el arrepentimiento ahí está claro, porque él sabía que él era un maestro, tenía que ver con las cosas de Dios. Era claro. Es como si llegara un predicador o alguien en la calle, a una persona, sabe que esa persona, ¿qué le va a hablar? De Cristo, pues sí, es lógico. Él está en el banco de los tribunos públicos. Eso quiere decir que él era el hombre más mirado por la religión. Porque él, ¿qué es lo que hacía Mateo? Estafaba a su propia nación. Y más encima lucraba estafando a la nación porque él tenía que cobrar impuestos. Y los romanos eran así. Asegúrame, por ejemplo, asegúrame el 5% y tú puedes poner el porcentaje para arriba lo que tú quieras y eso va a ser para ti. Entonces ellos, ¿qué hacían a su y más encima tenían que hacerlo a su propia gente? Entonces si Roma le pedía el 5, ellos a veces le pedían el 8, pedían el 10 y se quedaban con toda la otra plata ellos. Y mientras todos los demás se morían de hambre, ellos tenían el dinero suficiente para gastar en fiestas, para gastar en todo lo que querían. Entonces, que él se parara del banco de los tribunos y dejara eso, ¿qué quería decir? Que había arrepentimiento y había fe. Y eso lo produjo ¿quién? El Señor, por medio de su gracia. Le dio los medios necesarios para él, sin pensarlo, dejar el banco de los tribunos y seguir. Ahí vemos de manera tan clara y tan evidente, porque la majestad de Cristo no impactó. Solo bastó que le dijera bien y sígueme, y eficazmente, 100% efectividad, vino. ¿Cuándo no es un llamamiento eficaz? Cuando decimos, ya, pues vamos, sirvamos al Señor, ya, pues eso no es un llamamiento eficaz. Llamamiento eficaz es cuando el Señor toca el corazón de una persona y voluntariamente le sirve. Voluntariamente le sirve. Eso es llamamiento eficaz. Pero es algo que debemos entender, que nosotros no tenemos llamamiento eficaz. No tenemos, la capacidad de llamar eficazmente. No tenemos esa capacidad. Esa capacidad es de Dios. El Señor dijo, vayan y pedid. Pero quien da la capacidad, que diga quien llama eficazmente es el Señor. Nuestro trabajo uno, el Señor hace esos medios de gracia y de reparte. Vemos, ¿cierto? Y si usted lo puede ver también en muchos casos en la Biblia, el llamamiento eficaz, por ejemplo, de Saulo de Tarso en Hechos capítulo 9. Era un hombre perseguidor de la iglesia, odiaba las cosas de Dios, del Señor Jesucristo me refiero. Y el Señor lo llama eficazmente. Él iba camino a matar a los cristianos y el Señor se le aparece y le dice, ¿por qué me estás persiguiendo? El Señor lo reprende. Y este hombre, ¿qué hace? Un hombre duro, un hombre que odiaba las cosas del Señor. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Se fija? Arrepentimiento. Después el Señor hizo que este hombre quedara ciego y aprendiera a depender totalmente de Él. Eso es llamamiento eficaz. Porque la gente ni se dio cuenta del cambio, porque imagínense, estaba persiguiendo a la iglesia y de un momento a otro la estaba predicando, entonces la gente causó una confusión tremenda en ellos.
Ese es un llamamiento eficaz, porque el Señor fue efectivo el llamamiento. Pero la obra del llamamiento eficaz, como la confesión muy lo clarifica, dice, es una obra de vida a su tiempo. Pues, por ejemplo, no es a mi tiempo, ¿no? Yo no puedo llamar eficazmente, pretender que por predicar la palabra la gente tiene que venir ahora, no. Esto es algo obrado por Dios, y esta obra va a ser a su debido tiempo. No es a mi tiempo, es al tiempo de Dios. Uno puede decir, pero es que yo ya le hablé a mi familia, es que yo ya le hablé a la persona, yo le hablé, ¿y por qué no viene ahora? Porque no es a mi tiempo, es al tiempo del Señor. Amén. Eso es lo que debemos entender, no debemos cansarnos de predicar el Evangelio, ni de hablar a nuestra familia. No nos cansemos de eso, pero lo que debemos entender es que el llamamiento eficaz ocurre, no cuando nosotros queremos, sino cuando el Señor quiere. Nuestro trabajo es hablar de Él. El Señor es el que dota de la nueva gracia. Y eso será a su debido tiempo. Aunque Marcos 16:15, ¿qué dice? Vayan y prediquen el Evangelio. Vayan a toda criatura y prediquen el Evangelio. Pero veamos lo que dice Hechos 16. Y no es una contradicción, sino que entendamos que hay tiempos del Señor. Los tiempos del Señor no son nuestros tiempos. Por eso usted dice, pero es que si el Señor me hubiera llamado a tal edad. No hay tal edad. El Señor me hizo llamar a esa edad y punto. Ese día, ese momento. No hay otro lugar, no hay otro momento. Hechos capítulo 16, versículo 6. Hechos 16, versículo 6 dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Antioquía. ¿Se fija cómo esta palabra, ¿cierto? Marcos 16 nos dice: vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura? Pero el apóstol Pablo quería ir a tal lugar y no se le permitió ir ahí, porque el Espíritu Santo dijo que no, porque no es el tiempo de uno, no es el tiempo del Señor. Uno dice, pero ¿por qué no dice esto en otro tiempo? No, el tiempo del Señor. El llamamiento eficaz no ocurre en mi tiempo, ocurre en el tiempo de Dios. Y ese tiempo es perfecto, y ese es el tiempo que nosotros debemos esperar. Estos medios de gracia no solo consisten en un llamamiento eficaz y en una obra de vida a su tiempo, sino, como la confesión nos muestra y señala la Escritura, también nos dota de justificación. ¿Qué es lo que dice el libro de Romanos capítulo 5, versículo 1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando recibimos estos medios de gracia, recibimos justificación, somos declarados justos delante de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Ya como cantamos, ya no tenemos ese temor. Porque lo viejo pasó, ahora estamos en lo nuevo, somos una nueva criatura en Cristo. Pero no solo hemos sido declarados justos, sino que también hemos sido adoptados. Adoptados en la familia de Cristo. ¿Se acuerda que al principio le dije que a qué familia pertenecíamos? A la familia del diablo. Porque todo el que no es un hijo de Dios es un hijo del diablo. No hay partes neutrales. No hay partes neutrales. Y recuerdo que en algún momento erróneamente uno decía, pero mira, hay una iglesia satánica, ahí están sirviendo a Satán, están sirviendo... Y uno eso pensaba que eso era servir a Satanás. Y no servir a Jesucristo, no servir a Dios. Estar sirviendo a Satanás, y eso es. No necesita alguien vestirse de rojo ni hacer la estrella de 5 puntas, en realidad eso no lo necesita hacer. No lo necesita hacer. Si no sirve a Cristo, está sirviendo al diablo, al príncipe de la potestad del aire. Pero cuando el Señor nos llamó eficazmente, Él también nos adoptó. Mire lo que dice la Escritura en Efesios capítulo 1, verso 5. Efesios capítulo 1, versículo 5. Efesios capítulo 1, versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Efesios 1, 5. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su gloria. Hemos sido adoptados en la familia de Dios. Obviamente hemos sido adoptados porque no éramos hijos naturales, porque nuestra naturaleza era ser un hijo de Abraham. Pero Cristo nos adoptó,
Dios Padre nos adoptó en su familia por medio de ¿quién? Por medio de Cristo. Por eso la Escritura llama a Jesús el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Y por eso Él no se avergüenza de llamarnos como hermanos. Qué hermoso lo que mostramos el Señor. Pero no solo hemos sido adoptados, sino también hemos sido santificados, hechos santos. Mire lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 10. Porque estos son los medios de gracia que ha recibido todo aquel escogido de Dios a su debido tiempo. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Dice así la palabra de Dios. Hebreos 10, 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día a día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar el pecado. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Es decir, no necesita Cristo estar siendo sacrificado continuamente. Él una vez bastó para ser santos, apartados para Él, a los santificados. Los medios de gracia nos dan santificación. Y la confesión dice, somos guardados también estos medios de gracia, y uno de los medios de gracia es ser guardados por su poder mediante la fe para salvación. Son guardados. ¿Y se acuerdan cuando leímos Judas 1:24? Que Él es poderoso para guardarnos, ¿qué cosa? Sin caída y sin mancha delante de su gloria. Amén. Ese es un medio de gracia. ¿Cómo podemos ver de manera tan clara y evidente que esto es un monergismo, que salvación depende del Señor? La salvación es del Señor. Y aquellos que han recibido estos medios de gracia deben estar alegres de que el Señor los haya mirado y les haya dado una salvación tan grande. Y por último, el punto número 3 dice, solo los escogidos son redimidos. Solo aquellos que han sido escogidos mediante la fundación del mundo son los únicos que son escogidos. No hay otros. Y eso lo deja claro el Evangelio según San Juan. San Juan capítulo 8, verso 47. Los únicos que reciben estos medios de gracia, los únicos que son redimidos y salvados, son los escogidos de Dios. No hay otro grupo diferente. San Juan 8:47 dice así la Escritura. San Juan capítulo 8, versículo 47. Dice así. Y el Señor no se complica, el Señor le dice claramente para los seres humanos que a veces no quieren escuchar esto. San Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros. ¿Por qué no soy de Dios? El Señor se complica, le dice que a lo mejor ustedes pueden ser. No. Él dice, el que es de Dios va a oír estas palabras. Y el que no es de Dios no va a oírlas. Y así. Dice, pero ¿por qué a veces no llega gente? Porque no es de Dios. Pero aquellas personas que son de Dios oyen. Por eso dice, mi oveja oye y me siguen. Mi oveja oye mi voz y me siguen. Siguen. San Juan 10:26. San Juan 10:26. La Escritura es clara. Es decir, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. ¿Qué le está diciendo el Señor a esta persona? Yo a ustedes les he dicho. ¿Saben por qué ustedes no creen? Porque no son mi oveja. Si fueran mi oveja, creerían. Pero como no son mi oveja, no creen. No creen. Todo el que no es una oveja del Señor no cree a la palabra que se está diciendo. Y usted puede enseñarle con pera y manzana y lo va a aprender porque no es del Señor. No es del Señor. No es del Señor. Sí, un cristiano puede ser porfiado. Sí, como cristianos podemos ser porfiados. Lo son por nuestra naturaleza pecaminosa, pero esa porfía tiene un límite porque chocamos muchas veces. ¿Por qué? Con el Señor. Y ahí nuestra porfía llega hasta ahí nomás porque chocamos con el Señor. Pero aquellos que no tienen a Cristo pueden chocar con el mismo juicio de Dios y van a seguir siendo despedazados. Como le dijo el Señor al apóstol Pablo, dura cosa es temblar cosas contra la aguijón. Recuerde que los animales se arrían con unas picanas.
Pero un animal tan tonto sería, ¿cierto?, si se fuera contra la picana, y eso, ¿qué le haría? Que muriera desangrado. Entonces le dice, es algo duro, es algo como loco irse en contra de lo que me va a estar haciendo daño. ¿Por qué irse en contra de Dios? Y a veces uno dice, ¿de qué soy salvo? No sé si lo ha preguntado, pero ¿qué es lo que es la salvación? ¿De qué soy salvo? ¿Soy salvo acaso del diablo? ¿Soy salvo acaso del infierno? ¿Algo más terrible que eso? ¿Es salvo de Dios? Somos salvos de Dios. ¿Y por qué somos salvos de Dios? Porque Dios va a castigar y su ira se va a encender sobre todos aquellos que no le pertenecen, sobre todos aquellos que despreciaron este evangelio del Señor. Esa es la salvación máxima, ser salvo de Dios mismo. Y Él nos quiere salvar del mismo, de su juicio, de su ira. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Solamente serán salvos los escogidos. Primera de Juan, capítulo 2. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 29. Primera de Juan 2, 29. Dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. El que va a practicar la palabra es aquello que ha nacido de nuevo. Pero aquellos que no han nacido de nuevo nunca van a poder practicar la palabra. Es así de claro y evidente. Solo los escogidos son redimidos. Es maravilloso contemplar la seguridad de la salvación que hay en un Dios soberano, quien ha decretado su voluntad inmutable, inalterable e invencible. Los decretos de Dios son inmutables porque no cambian. Son inalterables porque no hay nadie que pueda interferir con sus planes. Y son invencibles porque no hay nadie que se pueda oponer al Señor. ¿Qué nos queda a nosotros? Confiar plenamente en Él y aprender a depender. ¿Quién nos tiene que enseñar y quién nos está enseñando los decretos de Dios? Aprender a depender totalmente de Dios. Amén. Aprendamos a depender, a echar ese temor de qué va a pasar y que dependamos totalmente de Dios. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que Él nos pide que hagamos. Eso es lo que debemos cumplir. No nos esmeremos por hacer algo más que eso. Lo que Él nos está diciendo, lo demás lo va a hacer, obviamente, el Señor. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias porque nos has enseñado tu decreto. Ya está quedando poco para terminar el estudio de los decretos de Dios. Pero estamos comprendiendo que hay una seguridad tan grande. Cada vez, Señor, que vamos a estudiar esta escritura, vamos encontrando que hay tanta incapacidad en nosotros. Hay una incapacidad abismal, pero por otro lado hay una seguridad tan grande de lo que tú haces. Si hay algo que me da a entender de por qué no le pediste al hombre que cooperara, es porque en primer lugar está muerto y no tiene la capacidad alguna de hacerlo. Y si hubiera tenido una mínima capacidad, hubiera hecho vulnerable la salvación, porque hubiese sido una mínima oportunidad para ser salvo, una mínima, la cual no existe, Señor. Que solamente podemos ser salvos por medio de tu sola gracia. Por amor de tu nombre, te rogamos por aquellos que aún no han nacido de nuevo. Solamente tú puedes hacer un llamamiento eficaz en ellos. Clamamos, Señor, para que a su debido tiempo usted lo haga. Coloque en nuestros labios las palabras necesarias para hablarle a aquellos que están muertos en su delito y pecado. Gracias, Señor, por darnos esta seguridad de que por medio de tus medios de gracia hay una salvación segura en ti. Te agradecemos hoy, porque tu palabra es verdad. Que la gracia, la paz y la bendición de Cristo sea sobre cada uno de nosotros. Iglesia del Señor sea bendecida en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nuestro Salvador les bendiga y les guarde. Una buena noche. Amén.